Bienvenidos amigos y hermanos a esta nueva edición de su programa, los breves clips que damos acerca de Jesús sin religión. Gracias por visitar nuestro canal. Esperamos que tus comentarios, esperamos que nos de alguna manera saber de ti. Es muy importante para nosotros. Recuérdate que ahorita yo soy la cara visible, pero detrás de mí hay más hermanos que somos parte de un equipo de colaboradores. Ahora, es imperioso que si vamos a hablar acerca de Jesús y el tema Jesús sin religión, es importante entonces definir qué es religión. ¿Es Jesús parte de una religión? ¿Acaso Jesús fundó la religión de los cristianos? ¿Es la iglesia X la verdadera iglesia? Esto y más son los puntos que debemos de debatir y debemos de romper un ciclo mediático de las principales organizaciones religiosas que se han empoderado, que son las garantes de las verdades, entre comillas, de lo que ellos anuncian desde sus plataformas. Muy bien, la palabra religión, primeramente, quiero decirte que viene de un vocablo que es el latín. La palabra relicare, que significa aliar, unir, es como agarrar un hilo y unir. Por ejemplo, el unir, digamos, estos dos dedos con un hilo. Entonces, esto sería lo más parecido a la palabra religión. Por ello es de que la religión es el cúmulo de creencias o la concepción que el hombre tiene de Dios. Entonces, religiones verdaderas y religiones falsas va a depender del punto de vista de a quien le preguntes. Eso tiene que quedar claro. Entonces, saltaría la pregunta, correcto. Entonces usted también me dirá o será parte del que diga de que la religión que usted comienza a anunciar, esa es la verdadera. Momento, no estoy yo aquí para decirte cuál es la verdadera o cuál no es verdadera. Yo estoy aquí para hablar de Jesús y sin religión. Es por ello que se me hace imperioso el explicarte que la religión no es compatible a Jesús. O sea, las 4 ocasiones en las que el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto traduce la palabra religión, es clara de que ha sido gracias a la influencia de la organización romana que ha tenido el acceso a escribir parte o a la traducción, mejor dicho, del Nuevo Testamento. De ahí es que la palabra religión aparece en nuestras Biblias o en las traducciones que tenemos de la Biblia. Ahora, déjeme decirle que solamente para ponernos en contexto, en el mundo existen por lo menos 10 principales religiones, porque esta es la diferencia. Yo no quisiera llamarle a una religión y a la otra secta. La mayoría dice las sectas. Desde el momento en que tú te estás refiriendo a otra persona con el nombre de una secta, tú estás diciendo de que él está mal. No somos nosotros tampoco los que vamos a decir quién pertenece a una secta y quién no. Solo voy a decirte los números fríos. Más de 10, decía, organizaciones religiosas que se autodenominan o han sido clasificadas como religiones. ¿Quiénes son ellas? ¿Por qué son religiones ellas y las otras no les consideran religiones? Simple y sencillamente por el cúmulo de credos. O sea, ellos tienen, digamos, algo así como un credo muy definido. O sea, vamos a poner un ejemplo para ser ilustrativos. Hay una organización religiosa que abarca más de 1.000 millones de personas. Oiga, esa debería de ser, digamos, la religión verdadera, porque tanta gente cree en ellos. Bueno, no necesariamente por tener la gran cantidad de personas puede alguien estar necesariamente en la verdad. Ahora tampoco estoy diciendo yo que estas personas, porque no estoy aquí saliendo al aire para repetir lo mismo que se ha dicho. No, mi objetivo es que hablemos de Jesús fuera del contexto religioso, fuera de la religión. Entonces Jesús, como les decía, es una relación. La religión y Jesús son muy diferentes. Jesús
viene a buscar al hombre. Por eso se encarnó, por eso el verbo se hizo carne, dice, y habitó entre nosotros. Ahora, de eso quiero hablar yo. Decía, para seguir en el contexto, de que solamente en el mundo se conocen más de 10.000 organizaciones religiosas de toda índole. Unos que tienen cierto credo, unos que tienen un cierto tipo de culto o una liturgia de cómo hacer las cosas, y solo para centrarnos en un país en específico, solo en los Estados Unidos se tiene estadística de que 1.200 organizaciones. Cuando se dice 1.200 organizaciones, algunas de ellas pueden tener afinidad. Si por ejemplo, si hablamos del grueso del cristiano, o el cristianismo, o la cristiandad, como tú lo quieras identificar, estamos hablando de las personas que tienen su creencia en Jesús como el Cristo. Pero vas a comenzar a ver diferencias, como el que uno cree que Jesús es Dios, otros creen que Jesús no es Dios, otros creen que Jesús es el Mesías nada más, otros creen que Jesús es el profeta anunciado, dice, en el Antiguo Pacto. Como puedes darte cuenta, solo con el tema, yo no voy a desarrollar ese tema, solo estoy poniéndote un ejemplo para que veamos que la religión viene y comienza, y quiero terminar diciéndote que cuidado con que nosotros tengamos parte de religión. O sea, vamos a leer, nos vamos a permitir el tiempo para leer, por ejemplo, cómo da inicio a esta religión, cómo es que Jesús advierte a través de las parábolas, porque dice que el Maestro no enseñaría, nuestro Mesías no enseñaría, nuestro Señor no enseñaría, sino es a través de parábolas. En el Evangelio, según Mateo, viene él y hace alusión o hace enseñanza o dice o comparte con sus discípulos en San Mateo 13:25. Dice que mientras dormían, voy a parafrasearlo, dice que mientras dormía el enemigo del que siembra la buena palabra, que ustedes ya saben, viene y siembra cizaña. Hace un acto, oiga bien, que es el más peligroso y es el que el enemigo está haciendo. Por ello es que hay tantas religiones. Por eso es de que el enemigo viene y hace algo muy, muy tremendo: infiltración. O sea, dentro de la verdad, él viene y llega y con el evangelio parecido al de Cristo mete religión en el hombre. Déjame decirte que el escritor Santiago también habla acerca de la religión pura, la religión sin mancha. Luego él termina diciendo en Santiago 1:27, dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visita a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guárdense sin mancha del mundo. Ahora, tendríamos que hacer un estudio para entender lo que mancha es. Te quiero decir entonces de que Jesús sin religión no es un simple eslogan o tratar de llamar la atención a través de esto. No, somos fieles creyentes que Jesús no participó de religión y tampoco vino a fundar una. Cerramos diciendo esto: cuando los discípulos, al igual que quizás todavía nosotros tengamos religión en nuestro corazón, recuérdense cuando los discípulos le dicen a Jesús: Jesús, hemos encontrado a unos que andan haciendo y enseñando en tu nombre y se lo hemos impedido. Como pueden darse cuenta, esto de la religión no es nada bueno. ¿Qué es lo que sucede con la religión entonces? ¿Es buena o es mala? No me corresponde a mí llegar a tal osadía de decir que sea buena o que sea mala. Sí terminar diciéndote que la religión es el hombre en busca de Dios, el hombre buscando sus métodos. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Mira, cuando el hombre se dio cuenta que había una manera de llegar a Dios, fue una genialidad, un golpe de genialidad, y parece que Dios no estuvo de acuerdo con ese golpe de genialidad que el humano hizo. En el libro de Génesis se nos narra cuando un proyecto humano de búsqueda de Dios. Oye, tú me dirás, esto es bueno. O sea, el hombre está buscando a Dios y eso me parece bien, sí.
pero es que no es el hombre el que le va a decir a Dios cómo quiere adorarle y cómo quiere buscarle. El hombre se propuso, dice en Génesis, hacer una torre tan alta para llegar a Dios. Y Dios, oye bien, no aprobó ese proyecto. Dios dice que no le pareció el hecho de que el hombre, es obvio, amigo, hermano que me escuches, de que el hombre jamás iba a llegar con esa torre a Dios. Pero ven cómo el proyecto humano de llegar a Dios no es nada nuevo. Por ello, déjame decirte estas últimas palabras. Jesús no es una religión. Jesús es una relación. Sé que ya lo has oído esto, pero vamos poco a poco ir explicando tema por tema, secuencialmente. Vamos a ir viendo qué es cada uno de los temas que la Biblia toca. Y religión no es uno de ellos. Gracias por tu tiempo. Ten un excelente día y nos esperamos en una nueva edición de tu programa Jesús sin religión.